Hola, soy Adelaida. Este es un espacio para cultivarnos, aprender y desaprender de la vida. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a toda nuestra comunidad sabia. El día de hoy tenemos un capítulo maravilloso en el cual les quiero hablar acerca de un tema muy importante y es el de aceptar nuestra raíz para poder entender nuestro proceso de evolución. Yo quiero contarles aquí en Adelaida Podcast algo que me pasó en mi vida y pues la verdad lo quiero compartir porque creo que fue muy fuerte para mí darme cuenta de todo esto. A ver, yo creo que ni la infancia ni la vida de todos en la vida ha sido perfecta 100%. Que todos en nuestra niñez tuvimos momentos de pronto de dificultad, de dolor, de abusos, de violencias o de muchas cosas. O de situaciones que de pronto no nos gustaron y nos generaron muchos traumas. Todos en el fondo somos niños heridos y muchas veces rechazamos nuestro propio linaje debido a todas estas situaciones que vivimos o a estas interpretaciones de la realidad que hicimos. Muchas veces alejamos o rechazamos de una manera muy sutil a nuestra familia, a nuestras herencias familiares, a nuestros linajes familiares y a nuestras familias en sí. Yo quiero contarles una experiencia pues de mi vida personal y es que bueno, yo me vine aquí a Estados Unidos hace 3 años y yo no era tampoco muy cercana a mi familia de línea paterna. No era muy cercana a mi familia de línea paterna. Sí conversaba con ellos, pero algo muy sutil. Sin embargo, pues ustedes saben que en Colombia pues las familias son así como que siempre si hay comida para uno hay para 10, si hay cama para uno hay para 20, o sea, siempre la familia te va a recibir con abrazos, con amor. En cualquier parte, así tú no vayas por mucho tiempo, siempre te van a recibir con ese amor y con esa calor de hogar, ¿sí? Yo me vengo a Estados Unidos y bueno, ustedes saben que también acá en Estados Unidos pues la vida es un poco más turbia en el aspecto de que no hay mucho tiempo porque la gente trabaja y más los primeros años pues es un poco más complejo llamar a tu familia o tener videollamadas o hacer como este proceso de intercambio frecuente con la familia. Hace poco tiempo volví a hablar con mi familia de línea paterna y me impactó muchísimo todo lo que estas personas me dijeron y la manera en la que se dio la situación en la que pude hablar con ellos. Me di cuenta que, aunque para mí hace 3 años me vine a Estados Unidos, me enfrasqué en mi propio proceso, ¿cierto? Y aunque con mi familia de línea materna siempre hablaba, pues obviamente uno al verlos, pues uno siempre los ve igual, uno no se da cuenta que el tiempo pasa. Pero con mi familia de línea paterna, con los que no he hablado hace muchos años, al verlos en esta videollamada, pues me di cuenta que obviamente el tiempo pasa, que las personas envejecen, que las personas fallecen, pero me di cuenta también que ese amor incondicional de mi linaje paterno estaba ahí y me dijeron cosas súper bonitas, como que siempre me oraban por mí, que yo nunca estaba sola, que ellos siempre estaban conmigo así estuviera lejos, que siempre me apoyaban y yo decía, wow, yo de alguna manera inconscientemente rechacé a mi familia de línea paterna y justo aparecen en un momento de mi vida donde pasaba por una situación de dificultad muy compleja que era muy dolorosa en ese momento y aparecieron como ángeles a darme todo ese amor. Por ende quiero hablar de los linajes, cuento esta experiencia porque a veces rechazamos nuestros linajes, rechazamos una parte de nosotros y hay que entender que nuestra constelación familiar somos parte de línea materna y somos parte de línea materna. No podemos rechazar a nuestros ancestros, no podemos rechazar a nuestra familia solo porque no nos gusten o porque no actúen como nosotros pretendemos o porque no sean iguales a nosotros. Si somos humildes y entendemos el juego de la vida, vamos a comprender que la aceptación es cuando yo realmente acepto la vida tal y como es, acepto a las personas tal y como son y ya, sin criticar, sin opinar, sin rechazar. Simplemente las acepto desde un estado de amor infinito como nos hizo Dios. Y cuando tú te reconcilias totalmente con tu herencia familiar, con tu familia de línea materna y paterna, algo cambia en ti, porque es como
es como, a ver, nosotros la mitad somos mamá y la mitad somos papá, y esto es en todo, en lo bueno, en lo malo, en las enfermedades, en las cosas heredadas, en absolutamente todo. Somos mitad papá y mitad mamá. Cuando yo rechazo una parte de alguno de los dos, estoy rechazando una parte de mí, y al rechazar una parte de mí, pues dejo de conocerme. Estoy omitiendo una parte de mi esencia que es muy importante, igual que el resto, ¿sí? Cuando yo reconozco en 100% cómo es este linaje, cuando reconozco las historias de vida, cuando reconozco cuáles son estas creencias de que tiene esta familia, cuando reconozco cuál es la historia de vida de estas personas, voy a lograr comprender mi vida de una manera diferente, porque muchas cosas de las que pasan en nuestra vida sí tienen que ver con nuestros linajes, sí tienen que ver con contratos sálmicos que hicimos con familiares, sí tienen que ver con herencias familiares, sí tienen que ver con patrones heredados, sí tienen que ver con lealtades familiares. Te pongo un ejemplo. Tengo una familia que siempre, esto es un ejemplo, ¿no? Tengo una familia que siempre las mujeres fueron abusadas y violentadas. Y entonces yo, para serle leal a estas mujeres y acompañarlas en este dolor y acompañarlas en esta situación, entonces les soy leal a ellas, atrayendo parejas o personas que me agredan y me violenten de esta manera. De esta forma yo me siento perteneciente a este núcleo familiar. De esta manera me siento perteneciente a estos linajes y le soy leal a mi linaje familiar de mujeres que son abusadas, agredidas y maltratadas, ¿sí? Soy leal a ellas porque no quiero sentirme rechazada por mi familia, y como no quiero sentirme rechazada para hacer las cosas diferentes, pues hago lo que hereditariamente por linajes se ha heredado en patrones, ¿sí? Entonces sigo cumpliendo los mismos patrones de mis generaciones, sigo cumpliendo los mismos patrones de estas linajes familiares, de estas herencias, de estas lealtades familiares, y lo que hago es cumplir una y otra vez estos círculos viciosos de mi familia de línea paterna y materna sin darme cuenta. Cuando yo hago un proceso de trabajo interior y reconozco a mi familia desde la conciencia, desde la aceptación, sin juzgar, y desde la compasión, logro reconocer estas historias y entender qué creencias yo misma debo transformar, entender cuáles son las decisiones que quiero tomar en mi vida para cambiar mi historia. Desde el agradecimiento, agradecerle a mi linaje familiar paterno y materno por todo lo que vivieron, porque para yo estar aquí hoy tuvieron que pasar un montón de generaciones atrás, que tuvieron que vivir un montón de cosas que, aunque ellos no sanaron, y en esta vida la vida nos está dando la oportunidad de sanar por ellos, el agradecer, el pedir perdón, el hablar de estos temas en voz alta, en hacer terapia, nos va a ayudar a alivianar un poco todas estas cargas de nuestras generaciones anteriores. No solamente se trata de aceptar mi linaje, y yo me di cuenta que había rechazado el linaje de mi línea paterna por un montón de tiempo. O sea, yo lo tenía súper instaurado, rechazar este linaje paterno, rechazar una parte de mí, y ahora que me di cuenta de esto, pues claro, lloré mucho porque dije, Dios, eliminé una parte de mí que hace parte de mí, que es mi línea paterna. No puedo rechazar una parte de mí, porque Dios me hizo completa y perfecta. Tampoco puedo rechazar a mi linaje por sus historias, por sus creencias o por sus formas de actuar, porque el proceso es individual. No puedo juzgar a mi familia porque hacen esto o aquello, no. ¿Qué tengo que hacer? Entender sus historias desde la compasión. Hablar en voz alta lo que alguna vez no se dijo, con amor y con respeto. Claro, poner unos límites, pero también hablarle a todas estas generaciones pasadas y a estos linajes de hombres y mujeres, agradeciéndoles, pidiéndoles perdón por lo que se hizo, pidiéndoles perdón por lo que no, y también siéndoles muy claros que aunque los amamos con todo nuestro corazón, no tenemos por qué seguir estos patrones de lealtad, no tenemos por qué seguir estas historias de dolor repetitivo generación por generación. La mayoría de las generaciones, la mayoría de familias repiten estos ciclos y círculos viciosos. Y depende de nosotros decirle a estos círculos y ciclos de vicio, de dolor, de angustia, de sufrimiento, de violencia, de traiciones, de muchas cosas buenas y malas, que ya no queremos seguir estos patrones, que hoy tenemos el libre albedrío para decidir,
y que hoy queremos decidir diferente y que cuando decidimos diferente la vida nos permite tener resultados distintos. Explicarle a nuestra familia que la amamos con todo el corazón, a padres, a madres y a nuestras familias de parte del linaje materno y paterno, a nuestros ancestros y generaciones, que los amamos con todo el alma, pero que hoy queremos tomar decisiones diferentes y que hoy vamos de alguna manera a romper con todos estos extremas, con todas estas estructuras, con todos estos patrones, linajes, creencias y formas de actuar, y que esa forma va a permitir que tu linaje sea libre, porque cuando cambias tu linaje rompes 7 generaciones de esta repetición, ¿sí? 7 generaciones, o sea, es imposible que por generaciones nos hayamos pasado tantos escenarios de dolor y que cada generación que viene a este mundo, por el simplemente hecho de no sanar y por seguir naturalizando estos patrones, sigamos teniendo los mismos resultados una y otra vez. Si Dios nos dio la oportunidad de estar aquí hoy, si Dios nos dio la oportunidad en un mundo como el actual de ahorita, donde hay tanta información, donde hay tantas formas de sanarnos, donde hay tantas maneras de acceder a herramientas, ¿por qué no darnos la oportunidad de sanar? ¿Por qué no darnos la oportunidad de hacer las cosas diferentes? ¿Por qué no darnos la oportunidad de aceptar quiénes somos para poder entender nuestra evolución? Claro, tenía que entender qué era lo que no me gustaba de mi padre, qué era lo que no me gustaba de mi madre, qué era lo que no me gustaba de mi familia de línea materna y paterna, qué fue lo que heredé, qué fue lo que me comprometí a hacer álmicamente que estaba haciendo y me dolía, qué fue las cosas a las que yo, por pertenecer a mi linaje y por no sentirme rechazada por mi linaje y por querer tener estas herencias familiares y por querer tener estas lealtades, empecé a actuar en mi vida y me di cuenta que era muy doloroso seguir estos patrones, ¿sí? En mi vida tuve demasiadas experiencias que eran muy similares a experiencias de mi familia de línea paterna y materna. Y me costó tiempo entenderlo. No les puedo echar la culpa a ellos porque es algo que tú haces inconscientemente. La lealtad familiar es desde el inconsciente, ¿sí? No es que tú digas, ay, voy a repetir la historia de mi mamá y de mi papá. Voy a repetir la historia de mi bisabuela. No. Tú no lo eliges desde la conciencia, tú actúas desde el inconsciente y desde el inconsciente y desde tu vibración energética vas atrayendo todas estas situaciones que van siendo repetitivas porque van cumpliendo con estas lealtades que tú le dijiste a tus ancestras, a tus ancestros. Yo cómo rompí con todos estos patrones, haciendo muchas meditaciones. La meditación permite que tu mente y tu subconsciente no entiendan si eso es real o irreal. Y la meditación, hay muchas meditaciones para los ancestros y para romper con estos linajes y con estas herencias familiares y con estos patrones heredados. Yo hice muchas meditaciones, también pagué muchas terapias de vidas pasadas, de regresión a vidas pasadas, donde también se rompen muchos linajes. Hice terapias espirituales también que me permitieron conectarme con mi yo superior y poder transformar estas creencias y estos patrones heredados. También entré a terapia con mi familia. Mi familia está en terapia. Empezamos a hablar de temas de los que no se hablaban en voz alta, que eran muy incómodos, pero que en el momento en el que los hablamos en voz alta, rompimos con todas estas estructuras de silencio, ¿sí? Con mi propia terapeuta, hemos roto un montón de linajes en terapia, con actividades como la silla vacía, donde literalmente se te presentan familiares tuyos, o inclusive versiones tuyas del pasado, o ancestros tuyos, que tienen historias de mucho dolor que tú estás cargando. Somos la generación que vino a sanar y estamos en una época donde no nos queda más que sanar nuestro corazón, no nos queda más que sanar nuestro linaje. Si queremos que este mundo evolucione, tenemos que aceptar de dónde venimos, tenemos que aceptar quiénes son nuestros padres, nuestras madres, nuestras familias y amarlos con todo el corazón y aceptar estas historias y ver estas historias con compasión. La gente juzga a su mamá, a su papá, a sus abuelos, a sus tíos y a la gente que tiene alrededor y a sus familias por la vida que tienen, por los resultados o por lo que pasó, pero a veces nos falta contexto para entender por qué esas personas tomaron esas decisiones. Cuando entendemos realmente todo el contexto, podemos ver con claridad y con mucha compasión que estas personas querían lo mejor para nosotros y que si nos pasó algo, no lo hicieron porque fueran malos, sino simplemente actuaron con las herramientas que tenían. Cuando aprendemos a ver la historia de nuestras familias desde esta manera, esto nos va a ayudar a que efectivamente
podamos sanar estos linajes y estos patrones, a que podamos sanarnos nosotros mismos y a que en nuestra vida desde la conciencia empecemos a tomar decisiones diferentes. Reencontrarme con mi familia de línea paterna me abrió un montón los ojos, porque aunque yo llevo más de 3 años en terapia y haciendo diferentes terapias espirituales, terapias psicológicas y terapias de trabajo interior, me di cuenta que si no soy consciente de qué parte de mí estoy rechazando, nunca voy a lograr ver todas mis luces y mis sombras. Todos tenemos una oscuridad y todos tenemos una luz, y dentro de nuestro proceso de evolución es importante conectar con las dos. Debo aceptarme completa como estoy, con mi luz y con mis sombras, con mi polaridad, ¿sí? Porque lo que tengo malo también me ayuda a entender ese linaje, a entender de dónde viene esto, qué pedacito es de papá, qué pedacito es de mamá, qué realmente es de mi esencia del ser. ¿Sí? Pero primero tengo que reconocer lo que existe en mí, lo que soy, lo que hay, lo que tengo construido hasta hoy para poder ahí sí romper todos estos esquemas. Muchas veces la ovejita negra de la familia es la persona que viene a romper todo esto. El niño que dice no voy a estudiar, o la niña que dice me voy de la casa, o la que dice no me voy a casar, o la que dice no quiero esto para mi vida, o la que dice no voy a estudiar medicina como toda mi familia, voy a estudiar artes. Muchas veces nos ven como la ovejita negra o la rebelde o la que está haciendo las cosas mal o la que está perdida en la vida o el que está perdido, pero a veces estas personitas de la familia que no actúan como normalmente tus generaciones pasadas actuaron, vinieron a eso, a sanar, a reestructurar, a transformar el linaje. Todos podemos hacerlo, pidiendo perdón, siendo compasivos, mirando las historias de nuestras familias, preguntando por nuestra familia, cómo murieron, cuántos hijos tuvieron, qué hábitos tenían, qué enfermedades tenían, qué adicciones habían en familia. Hay que mirar en nuestra constelación familiar toda la gama de cosas y de posibilidades, porque todo altera nuestro linaje, ¿sí? Estos patrones heredados no solamente son de cosas malas, también son de cosas buenas, pero también de cosas malas como traumas, como dolores, como, por ejemplo, en el libro de Este dolor no es mío, hay trauma transgeneracional, hay cosas que se traspasan en nuestro ADN, hay miedos que se traspasan por medio de nuestra madre cuando estamos en su barriga. Sí, hay tantas cosas transgeneracionalmente que nos traspasamos los unos a los otros, que determinan las decisiones que tomamos en nuestra actualidad y en nuestra vida. Así que para poder cambiar nuestra actualidad y nuestra vida, se requiere voltear a mirar, se requiere sanarnos, se requiere realmente ver desde una manera amplia toda esta constelación familiar de padre y madre, de línea materna y paterna. Y cuando acepto mi raíz, esto me permite evolucionar, porque te permite ver una perspectiva amplia de lo que tú no quieres repetir, que no quieres repetir en tu vida. Vemos familias que todas las mujeres entonces son madres solteras, o que no sé quién se murió a tal edad, o que no es que mi tío, mi bisabuelo, todos eran alcohólicos, o es que todos eran adictos al casino, o es que todas fueron abusadas sexualmente, o es que, sí, o sea, vemos patrones heredados que se repiten y los sabemos y los conocemos. Pero como juzgamos estas historias, como no aceptamos a nuestra familia, como nos creemos más, entonces terminamos rechazándolos, y al rechazarnos, lo que estamos haciendo es rechazarnos a nosotros mismos. Hay que aceptar a nuestra familia, hay que unirnos a nuestra familia y entenderlos desde la compasión, entenderlos desde la compasión. La compasión me permite ver la historia del otro en su contexto completo, sin juzgarlo, entendiendo que hicieron lo mejor. Y ahí todo cambia, pidiendo perdón a estos ancestros y también siendo muy claro contigo mismo, decirle a tu alma y decirte a ti misma que ya no vas a repetir estos patrones, hablarle a tus ancestros y decirles yo los amo con todo el corazón, amo las historias, amo lo que hicieron, los admiro, les pido perdón, pero no voy a seguir estas lealtades familiares, no les puedo ser leales mujeres y hombres, porque yo quiero que mi vida sea diferente. Y voy a transformar el linaje de mi familia. Esto no es fácil tampoco. Esto no es solamente decirlo y ya. Porque como les digo, hay que llegar a nuestro subconsciente para sacar todo lo que el subconsciente tiene naturalizado por generaciones.
hay que hacer un proceso espiritual, hay que hacer un proceso de desarrollo personal, hay que hacer un proceso mental donde se transformen creencias limitantes, donde se transformen nuestras creencias del subconsciente, donde se transforme nuestro sistema de hábitos y productividad. ¿Por qué? Claro, porque hay patrones heredados como el alcoholismo, por ejemplo. Entonces hay personas que en su adolescencia empiezan a tomar y tienen 45 años y siguen tomando, ¿sí? O personas que vienen con problemas de obesidad, que es por alimentación inadecuada. Entonces son personas que comen comida chatarra, o que tienen unas formas de comer heredadas y se normaliza tanto que no te das cuenta. Entonces hay que equilibrar todo este proceso de sanación, transformando nuestra mentalidad, transformando nuestros hábitos. El fumar. Hay familias que por generaciones fuman y es normal fumar cigarrillo y es normal fumar. Entonces hay que entender cuáles son estos hábitos de estas personas que nos impiden llegar a nuestra parte más evolutiva. Si seguimos cargando con todas estas creencias, con todos estos linajes, con todos estos hábitos, con todos estos dolores, nuestra vida simplemente va a ser la repetición de la repetición. Pero si tú quieres tener una vida auténtica, tienes que romper con todos estos esquemas desde el amor, aceptando a tu familia, sanándote, ayudando a sanar a tu familia y haciendo las cosas diferente, con decisiones diferentes, porque la vida todos los días te da una oportunidad, y es la oportunidad de elegirte a ti y de elegir diferente. Créanme que hacer este proceso ha sido lo más bonito de mi vida. Yo llevo, como les digo, 3 años de proceso muy fuerte, pero haber conectado con mi familia de línea paterna, reconocerlos desde su luz y desde sus sombras, y poder hacer todo este rompimiento de todas estas cosas heredadas de las que muchas veces no se hablaron o de las que de pronto se ocultaron. También este rechazo a mi línea paterna me permitió entender muchas cosas de mi vida, relaciones tóxicas, relaciones con masculinos, maneras de vivir y de ser, hábitos que tuve también, y que identifiqué que tienen algunas personas de mi familia por generaciones, que dije, voy a romper con esto. Si ellos hacen esto, yo no lo voy a hacer. Pero no es que sea una guerra, no, lo hago desde el amor, los acepto sin juzgarlos y entiendo que yo no lo hago es por mi propio bien, y que la forma de realmente resignificar estos linajes es yo tomando decisiones diferentes, porque cuando tú cambias, la energía cambia y todo cambia a tu alrededor. Tú demuestras tu cambio con ejemplo, así que acepta tu linaje, acepta tu familia y empieza a ver toda tu vida completita, más toda tu constelación familiar, desde la comprensión, desde la bondad y desde la compasión, con un contexto que te permita entender por qué cada cual actuó como actuó, y desde ese amor infinito vas a decidir tomar decisiones diferentes. Te recomiendo un montón terapia de constelación familiar. En trabajo social se hace terapia de constelación familiar, en psicología también, regresión a vidas pasadas, que también es muy bueno para poder trabajar este tema familiar, hacer terapia familiar, e inclusive hacer terapia tú solito o tú solita. Eso te va a ayudar a empezar a trabajar todos estos patrones heredados. Identifica cuáles son tus creencias limitantes y empieza a mirar, a hablar con tu mamá, a hablar con tu papá, y empieza a observar en silencio también cómo se comportan estas personas, cuáles son sus hábitos, cuáles son sus patrones, a preguntar por la historia de tu abuela, de tu bisabuela, de tus familiares, muertes, enfermedades, adicciones, casamientos, relaciones de pareja, trabajos, profesiones, todo. El tema económico, también heredamos patrones económicos. Entonces vemos que hay familias que siempre han estado en pobreza, así como vemos familias que siempre han estado muy ricas, pues también se hereda el tema del dinero. Por eso es importante aceptar nuestra raíz para poder evolucionar, porque si no aceptamos quiénes somos, si yo no sé de dónde vengo, cómo sé qué es lo que tengo que sanar, cómo sé cuál es mi raíz, y no sé de dónde soy. Debo entender de dónde soy y quién soy para poder transformar mi realidad. Yo espero este episodio les haya servido. En verdad, para mí ha sido maravilloso conectar con esta parte de mi ser, y le agradezco un montón a la vida porque lloré demasiado cuando me di cuenta que la familia y mi linaje paterno estaban ahí también presentes, que aunque yo no los tuve en cuenta, ellos siempre me tuvieron en cuenta a mí, y que este linaje paterno lo tengo muy dentro de mí también, pero que lo estaba rechazando y que estaba rechazando una parte de mí, y que no podemos rechazar quiénes somos porque es rechazar a Dios, porque Dios nos hizo completos y perfectos. Ahora que entiendo esto, pude soltar muchas cosas y ver mi vida de una manera muy diferente, verme mucho más completa y más perfecta.
aceptar a mi padre tal como es, aceptar a mi línea paterna tal como es, así como he aceptado por años a la de mi madre y así como he trabajado por años en esta línea materna. Somos una parte de nuestro cuerpo es materno, una parte es materna. Por eso no podemos permitir que el odio nos llene el corazón. Sanémonos, no importa la situación que hayamos vivido, todos vivimos situaciones de dificultad y de dolor, pero depende de ti cómo te relacionas con esas circunstancias y con esas decisiones y con esas cosas que te suceden. Todos hicieron lo mejor que podían, todos somos niños heridos y herimos sin querer queriendo, herimos porque fuimos heridos, lastimamos porque fuimos lastimados. Nadie te quiere lastimar con culpa, de seguro que si alguien te hizo algo fue sin querer queriendo. Por eso debemos entender que nos falta contexto siempre y que muchas veces no entendemos por qué esta persona actúa así, pero cuando nos vamos a la historia de la vida real, nos damos cuenta que esa persona también sufrió tanto que no tenía otra posibilidad que hacer lo mejor que hizo, que fue lo que sucedió. Y ahí aprendemos a sanar, a aceptar nuestro linaje y a entender que nuestra evolución depende de nosotros mientras aceptemos nuestras herencias, mientras rechacemos y desde el amor soltemos todos estos patrones heredados, todas estas creencias y todos estos linajes, todas estas herencias, ¿sí? Que ya no tengo que ser leal a nadie porque me voy a ser fiel a mí y que mi lealtad va a ser hacia mí, hacia ese proceso de transformación y de evolución. Recuerden que somos Sabiamente Adelaida, los quiero mucho, comunidad sabia, muchos besitos y chao chao. Hola, soy Adelaida. Este es un espacio para cultivarnos, aprender y desaprender de la vida. Bienvenidos.